Lección 247. Sin el perdón, aún estaría ciego. El pecado es el símbolo del ataque. Si lo veo en alguna parte, sufriré, pues el perdón es el único medio por el que puedo alcanzar la visión de Cristo. Permítaseme aceptar lo que su visión me muestra es la simple verdad y sanaré completamente. Ven, hermano, déjame contemplar. Tu hermosura es el reflejo de la mía, tu impecabilidad la mía propia. Has sido perdonado y yo junto contigo. Así es como quiero ver a todo el mundo hoy. Mis hermanos son tus hijos. Tu paternidad los creó y me los confió como parte de ti, así como de mi propio ser. Hoy te honro a través de ellos. Y así espero en este día poder reconocer mi ser. Bueno, con este maravilloso silencio con el que estamos comenzando, yo quiero aprovechar de agradecer a los chicos, a los hermanitos de Source Temple que en esta oportunidad nos vienen a mostrar un poquito cómo es su vida, cómo es su día a día, cómo, cómo llegó el curso de milagros a su vida y cómo lo están extendiendo en su comunidad. Nos están brindando la oportunidad el día de hoy de poderlos conocer, compartir con ellos, aprender de ellos y sentir junto con ellos muchas cosas bonitas que nos traen el día de hoy. Desde la organización de Encuentro Global le damos las gracias de que hayan dicho que sí a poder participar en este encuentro tan enriquecedor. Y bueno, yo voy a hablar un poquito acerca de ellos y después les vamos a dejar a ellos que nos cuenten sus experiencias, su vida, lo que ellos sientan. Entonces, bienvenidos todos a este cuarto encuentro global de un curso de milagros que se va a celebrar los días 28 y 29 de septiembre aquí en Brasil, São Paulo, pero que también lo vamos a hacer de forma online. Es decir, vamos a hacer un evento híbrido en donde nuestros hermanitos de Source Temple también van a participar. Así que no se lo vayan a perder. Si no se han inscrito todavía, simplemente entren en la página web www.encuentroglobalucdm.org y ahí simplemente adquieran su entrada porque vamos a hablar de un tema bien, pero bien interesante que nos trae las enseñanzas de un curso de milagros y vamos a desarrollarlo en ese encuentro que se llama Enseño lo que quiero recordar. Entonces eso va a estar bien bonito porque vamos a tener la participación de muchos maestros y estudiantes del curso de milagros y cómo ellos, esa visión que ellos tienen, la vamos a poder compartir también. Mientras tanto, vamos a aprovechar que tenemos a nuestros hermanos de Source Temple y voy a hablar un poquito acerca de ellos. Ahí los ven en la pantallita, los ven en orden. Ahí está Raimo, después está Gwen y después está Dalia. ¿Ok? Entonces yo voy a hablar un poquito de cada uno, hacerles una breve introducción y después ellos ya se encargan de contarnos.
Vamos a comenzar por las chicas, por Gwen. Su camino fue marcado por una progresión en integración de niveles desde estudios de psicología en la universidad, recorriendo una línea basada en un reconocimiento de la fuente del ser cada vez más tangible, pasando por la terapia gestáltica, que fue el puente perfecto para reconocer un curso de milagros como vehículo verdadero a esa fuente. Se encuentra con el curso en lo que más adelante reconoció como un punto de quiebre de desilusión con el mundo y el reclamo de su verdadera herencia. En ese punto apareció Source Temple, que ya nos van a hablar también de eso, como un efecto de esa decisión que desde hace 7 años continúa haciendo cada día junto a aquellos con quienes camina y a sus maestros. Ahora voy a hablar un poquito acerca de Dalia. Con la intuición de vivir el mensaje cristiano, desde adolescente participó en grupos católicos de jóvenes primero y luego, como universitaria, estudió carrera de informática en grupos de reflexión de la realidad sociopolítica con una mirada de compromiso cristiano de transformación social, tanto a nivel del Uruguay como de América Latina. Años más tarde de finalizar esas experiencias, se formó como terapeuta psicocorporal con una impronta holística, usando las diversas dimensiones humanas para llegar al ser. En ese proceso encuentra un curso de milagros, el cual experimenta como el encuentro del Jesús real y su verdadero mensaje. En 2015 llega a Source Temple como estudiante del curso en un momento de fuerte oración por un cambio real en su vida y anhelo de encontrar la verdad. Es en esa comunidad sagrada dedicada al único propósito de despertar donde experimentó un salto de entendimiento y vivencia de lo que Jesús demuestra, la identificación con el Espíritu, amor y el reconocimiento de que nuestro hogar no es de este mundo. Y ahora voy a hablar un poquito acerca de Raymond. Raymond es un músico devocional y un practicante de un curso de milagros, actuando más de 20 años como músico. Junto a 10 años de práctica de doctrinas espirituales, Raymond comparte una experiencia táctica de la dimensión sagrada. Hace 7 años que se unió a la comunidad cooperativa sagrada Source Temple, donde ha recibido y demostrado la posibilidad de vivir en un estado de gracia. Allí descubrió las enseñanzas y una conexión viva con Jesús y su entrenamiento mental de un curso de milagros, y una relación devocional con el maestro del corazón, Adi Da Samraj, donde se instruyó con el esoterismo del proceso espiritual trascendental. Hoy está a cargo del programa de estudiantes de Source Temple, el cual ofrece una alternativa radical al mundo para aquellos que desean realizar a Dios por sobre todo. Entonces, sin más, ahora les dejo, ¿verdad? Todos los micrófonos y las cámaras a Raymond, Gwen y Dalia. Un placer tenerlos aquí, un honor poder compartir con ustedes. Ya yo los conocía un poquito, pero para mí siempre es un placer poder compartir. Y por supuesto, le doy la bienvenida a todos los que con mucho cariño también se están conectando junto con nosotros. Así que bueno, ahora sí, siguen ustedes. Buenísimo, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar compartiendo este espacio y queríamos comenzar expresando nuestra gratitud
a todos los que están haciendo posible este encuentro, porque para nosotros es sobre todo un lugar donde compartir libremente nuestro primer propósito, que es recordar a Dios, ¿no? Y a eso estamos dedicados individualmente y como comunidad, que es el propósito de nuestra vida. Y entonces es muy sagrado y dichoso para nosotros poder estar hoy. Y así que bueno, gracias. Cuando se nos ofreció este instante para presentar a Source Temple, fue un gran desafío entre nosotros poder describir lo que este espacio es. Y siempre nos encontramos que cualquier cosa que decíamos parecía que se quedaba corto. Entonces, realmente estuvimos con un proceso de 1 mes, 2 meses, juntándonos a descubrir qué es Source Temple y cómo poder compartirlos, una imagen de eso. Entonces, sentí como para comenzar, queríamos compartirles una de nuestras oraciones principales, que es en inglés, que después ya lo voy a traducir al español, para dar transmitir el campo de Source Temple antes de ir a lo más específico. Our source, which is always and everywhere present, wholeness is your state of being. Your context is realized, your will is accomplished in the world as it is in reality. Today we are sustained by your unending love. You have corrected our misperceptions, and so we are your messengers of peace. You have led us to you, and away from the illusion of separateness. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Nuestra fuente, que estás en todo y en todas partes, siempre presente. La plenitud es tu estado del ser. Reconocemos tu contexto. Hacemos tu voluntad en el mundo como lo es en la realidad. Hoy somos sustentados por tu amor infinito. Has corregido nuestras percepciones erróneas y así somos tus mensajeros de la paz. Nos has guiado hacia ti y lejos de la ilusión de la separación. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Creo que con esta oración es el reflejo de nuestra misión acá en Source Temple, en esta comunidad cooperativa sagrada, como le llamamos, que es restaurar el orden sagrado de la humanidad en un tiempo donde lo sagrado es rechazado sistemáticamente, en donde hablar de Dios o alabar a Dios es tabú, en donde
el dolor es alabado, y en esa oscuridad es donde aparecemos todos nosotros, ¿no? Y ahí donde sentimos una gran resonancia con este evento de, ok, hay una alternativa, o sea, Jesús es real y nos está dando una alternativa al sufrimiento, y estamos acá para recordarlo juntos, ¿no? Y celebrar la existencia de Dios. Y en ese sentido, claro, ya estamos construyendo comunidad también a través de este encuentro. Estamos construyendo esa red de recuerdo, ¿no? Cuando estábamos mirando qué es lo que queremos recordar, enseño lo que quiero recordar, finalmente lo único que queremos recordar es a Dios y que somos amor. Y como decía Raymond, eso, una declaración así, en este momento, como en estos tiempos oscuros en la humanidad, es lo más revolucionario, si se quiere, que puede haber. Atreverse a recobrar la conexión con lo sagrado, atreverse a vivir de esa forma. Y es asimismo es un acto de responsabilidad. Así que estamos muy agradecidos de la oportunidad y hacerlo juntos sobre todo. Y sí, eso es pasar directamente a nuestra experiencia de comunidad, que decimos experiencia comunidad cooperativa sagrada, porque venimos a demostrar para nosotros mismos y para todos que el mensaje de Jesús es real y es real a través de nuestras vidas, ¿no? Y así es como surge esta comunidad, con la inspiración y el clarito de ser una experiencia viviente del mensaje de Jesús, que con la necesidad de llevarlo realmente a la vida completa de los integrantes de Source Temple, desde el principio, en el tiempo, en la actualidad, y sabiendo que es una experiencia que parte de la inspiración fuera del tiempo. Y entonces en la vivencia de Source Temple estamos continuamente atravesando todos los niveles, no solamente de nuestras dimensiones, de las dimensiones humanas, sino de el tiempo y fuera del tiempo, ¿no? Y sagrada porque, claro, sí, es realmente donde está en el centro, es recuperar nuestra verdadera identidad, y que es lo que hemos venido a confirmar, a descubrir para nosotros mismos cada vez más, y en todo un proceso de deshacimiento, de sanación, de purificación y de reencuentro para que sea necesario, ¿no? Y es lo que hemos experimentado, el encuentro de nuestra parte nuestra parte sana, sagrada. Y no solo lo encuentro en mí, sino lo descubro en cada uno de mis hermanos. Y ese es el sostén, ¿no? Y comprobar un día y otro día a través de la consistente práctica del perdón, que no tenemos otra. y bueno, así comienza, ese es el propósito, y eso sigue siendo Source Temple. Algo que estábamos mirando antes de empezar la llamada, como comunidad, de conocernos tan profundamente, como en nuestra intimidad sabemos lo que cada uno
en lo que cada uno se transforma cuando uno está absolutamente poseído por el ego, las tendencias, los patrones, todo. Y el potencial de lo que puede ser en lo más alto cuando se deja poseer por Dios, ¿no? Cuando abre el espacio al verdadero ser. Y bueno, ahí quería como dar un poco de contexto, ¿no? Que Source Temple es un experimento, ¿no? O sea, Source Temple no tiene una estructura fija, no tiene un propósito en el mundo más que como la manifestación de lo sagrado. Y algo importante a notar para quienes no nos conocen es que somos unas 20 personas, 18, que estamos, que vivimos acá, que estamos acá, que toda nuestra dedicación es en Source Temple. Construimos el espacio, traemos la belleza, generamos todo nuestro experimento de vida de todas estas 18 personas es enteramente en la dedicación a recordar a Dios, y no hay nada más ocurriendo para ninguno de nosotros ni en este lugar, ¿no? Y en ese sentido es como esa es la totalidad de lo que Source Temple es la posibilidad, el regalo que recibimos, ¿no? Y construimos en nuestro deseo de corazón de querer reencontrarme con Dios en todo instante, nunca olvidarme. Y bueno, y ahí estamos juntos en ese proceso de perdón, ¿no? De deshacimiento. Claro, un templo es una dedicación. Y lo que estás trayendo es que la dedicación que cada uno de nosotros le ha puesto en nuestras vidas es total. Cada uno en algún punto de su vida, de su línea temporal, hizo una decisión de renuncia de todo lo que no sea la dedicación a recuperar lo sagrado, la dedicación a Dios. Y en esa decisión, en mayor o menor conciencia, ¿no? Porque creo que también es una decisión que se toma en un lugar y que después uno se va dando cuenta, ok, esto es lo que acordé. Lo que en realidad quería. Y cada uno en su vida en algún punto tomó esa decisión, que probablemente sí se vio diferente para cada uno, pero Source Temple apareció como un efecto de esa decisión. Y como un milagro realmente, ¿no? Y eso fue tanto así individualmente como para la entidad en sí, Source Temple. También aparece como a partir de esa decisión, que es como el formato, el template de Helen y Bill, ¿no? Esto de tiene que haber otra manera, tiene que haber una alternativa. Y de ahí lo que desde el centro se tomó la decisión de vivir esa alternativa, de realmente tomar el curso de milagros como un camino y decir, vamos a demostrar que esto es real, que esto funciona, que es posible vivir bajo estos principios, que son los principios de Jesús, ¿no? Amar a Dios por encima de todas las cosas y a mi vecino como a mí mismo, porque es yo mismo. Y desde ese lugar también, desde cómo comenzó Source Temple, decimos que al centro de Source Temple está el principio de expiación, que es absolutamente atemporal, ¿no? En sí, el principio de expiación como la mente crística, como el Espíritu Santo, y que a partir de ahí se genera una columna de luz en el tiempo, que es lo que nosotros que llamamos el linaje,
donde aparecen mentes plenas que se han identificado en un grado absoluto con la mente crística, y que nosotros reconocemos, lo que nos une también es haber reconocido individualmente a esas mentes, que es Jesús y su curso de milagros, y para nosotros también es el Master Teacher del curso de milagros, a través de quienes reconocemos esa agencia transformadora, y a través de quienes fluye la gracia que nos transforma a nosotros también. Y en esa fe a nuestros maestros es en la fe que vivimos, y la fe que traemos a nuestras relaciones. Y que nutre justamente en cada acto de perdón, en cada... estamos recordando que esa unidad es, ¿no? Sabemos en un lugar, y cuando reconocemos con esa intuición que todos en algún momento sentimos, ¿no? Decir, esto es verdad, reconocemos en los maestros, esto es así, la expiación ya está completada, ya fuimos salvados, ¿no? En eso, y lo que necesitamos es recordar, y lo que necesitamos es recordar todos los días. Sola no puedo, necesito un contexto y en relación con mis hermanos, y en cada momento que la situación o simplemente el encuentro de amor no necesariamente es a través de perdonar un conflicto, también cuando nos encontramos en esos momentos de simplemente de encuentro, es un momento que recordamos, es cierto, la unidad es, ya soy amor, ya estoy unida, ¿no? Bueno, pero algo interesante acá es cómo o sea, tienen que como darle una imagen. Somos 18 personas que comemos juntos todos los días, tenemos 2 sesiones de una meditación, no sé qué, todos los días, esas mismas personas todos los días, trabajamos juntos, Entonces, no hay espacio, no hay espacio para ocultar nada. Entonces, ¿qué pasa? El ego no tiene lugar acá. Y acá estamos completamente expuestos, y eso genera una intensidad al ver todas mis tendencias egoicas, ¿no? Genera una intensidad que veo ese reflejo todo el tiempo, veo el reflejo en mí mismo todo el tiempo, y me obliga a llamar por una alternativa para que haya una transformación en mi ser, ¿no? Que últimamente, o sea, cuando mencionamos a los maestros, lo que está demostrando el maestro como un hermano mayor es la posibilidad que cada uno de nosotros tiene en nuestra mente plena, ¿no? La certeza de que es posible. Es posible. No solamente la posibilidad, es la certeza de que es posible completamente. Y agregar a eso que imagínense que hay 13 nacionalidades diferentes acá. Acá ven a los 3 uruguayos, pero hay mucho más. Y en este sentido, las posibilidades de experiencia humana, yo creo que estamos como representando todo el espectro de posibilidades ahí, porque es como que hay muchos niveles, no solamente lo que uno trae como individuo, como de su familia, sino de su cultura. Hay muchas culturas generacionales, históricas, mucho a nivel de condiciones, es como el bagaje es enorme. Entonces, como el requerimiento ahí de trascender todas esas diferencias es enorme. Y bueno, sí, es un desafío. Es un desafío. Y además,
Sí, ¿verdad? No, porque es todo eso que va sucediendo a nivel individual, porque somos el material de todo, cada uno de nosotros somos el material de todos esos arquetipos también, ¿no? Y entonces sentimos en carne propia la sanación, la liberación de nuestras ideas limitantes, y a la vez somos conscientes de que estoy actuando, soy conciencia que estoy actuando no solamente en la conciencia uno que somos acá, sino para el mundo, ¿no? Para la conciencia universal. Y eso es importante, que también nos ayudamos a recordar. No solo somos uno entre nosotros, okay, somos uno con la conciencia universal, con toda la humanidad, obviamente, y estamos haciendo un trabajo, es el reflejo, es para todos, ¿no? Y Jesús lo dice en el curso, ¿no? Un momento de perdón, un momento de rendición, de dejar ir mi idea, no solamente me beneficia a mí, sino a mentes que ni siquiera sé, ¿no? Y entonces eso es algo que sí, tenemos presente. Iba a decir algo más. Sí, finalmente la prueba de eso es como la prueba de la experiencia humana, es si como seres, es si podemos persistir como amor, en el amor, ante todas esas, ante cada evento, ante cada circunstancia, y trayendo el poder del amor, del poder de Dios ante cualquier evento, cualquier circunstancia. Tenemos la certeza, y ese es como el éxito de este experimento, en que trayendo ese poder ante cualquier evento, eso va a resolverlo en la luz, en luz. Y por eso cada vez más hemos aprendido en ese proceso que necesitamos que eso suceda, ¿no? No pretendemos no entregarnos a pretender que somos perfectos, no es el objetivo ser perfectos, pero sí vemos lo necesario que es ese proceso, y en ese sentido hemos aprendido e intentamos persistir en ser un lugar seguro. Nosotros decimos ser un lugar seguro, sin juicio, para que si está sucediendo un proceso, tenga toda la posibilidad de resolverse, y seguro se resuelve en luz. Entonces eso es un acuerdo, ¿no? Que es necesario para nosotros, para todos. No, y un poco como ya cerrando, que Jorge mencionaba antes de empezar la presentación, que como cuál es nuestro canal, cuál es nuestro ofrecimiento como Source Temple, y me dejó pensando, ¿qué ofrecemos? Y lo que nos viene muy fuerte es que queremos amigos, realmente. Queremos amigos en la luz, queremos amigos en donde podemos compartir nuestro corazón, nuestro amor por Jesús y su enseñanza, y nuestro propósito de que el curso se manifieste en cada uno de nosotros, ¿no? Y que esta cooperación y tolerancia que estamos hablando acá, o sea, esto no tiene límites, ¿no? Esto están todos invitados a ser parte de esta gran red que es la afiliación, ¿no? Y ahí como siento que lo que nos llevó a entrar en este evento fue eso, como abrir las puertas a nuevas relaciones, ¿no? A nuevos contextos y nuevas posibilidades, ¿no? Y no sabemos ahí el maestro de la expiación qué nos va a deparar de todo esto, ¿no? Pero se siente muy bien tener esta oportunidad de abrir las puertas.
tal vez para cerrar, tenemos un pequeño texto del curso que bueno, que siento es la belleza del perdón, ¿no? Del capítulo 26, la transición, pues ellos han llegado. El cielo se siente agradecido por este regalo que por tanto tiempo le había sido negado. Pues ellos han venido a congregar a los suyos. Lo que se había clausurado se abre. Lo que se mantenía oculto de la luz se le entrega a ésta para que pueda iluminarlo, sin dejar ningún espacio o distancia entre la luz del cielo y el mundo. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Y ellos acuden sin demora al templo viviente, donde se les ha preparado un hogar. No hay un lugar en el cielo que sea más santo, y ellos han venido a morar en el templo que se les ha ofrecido para que sea su lugar de reposo, así como el tuyo. Lo que el odio le ha entregado al amor se convierte en la luz más brillante de todo el resplandor del cielo. Y el fulgor de todas las luces celestiales cobra mayor intensidad como muestra de gratitud por lo que se les ha restituido. Bueno, creo que nuestro primer workshop va hasta aquí. Y la semana que viene, el martes, vamos a estar trabajando sobre el apartado La luz en el sueño, del capítulo El final del sueño. Y muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Jorge, por la oportunidad, Jennifer. Gracias a ustedes. Y yo voy a aprovechar de hacer como un resumen, ¿no? Porque a mí me gustó muchas cosas de las que escuchamos aquí y quiero enfatizar, porque en el curso de milagros, una de las formas para sanar más rápidamente es a través de las relaciones, ¿sí o no? Eso. ¿Y qué mejor forma que sanar nuestro mundo interior que vivir en una comunidad? Lo hacemos en la casa, en la familia, pero con una visión diferente como la que nos trae Source Temple, ya la cosa se pone más interesante, ¿sí o no? Porque ahora tenemos que sanar el ego a través de las relaciones. Y todos ellos nos lo han dicho, pero no es algo nuevo para nosotros. Lo que pasa es que a veces no tenemos la fortaleza como para atrevernos a verlo desde ese punto de vista. Al final lo vamos a hacer, pero ¿cómo podemos ahorrar un poquito el tiempo si lo vemos así, no? ¿Verdad? Optimizar el tiempo, digo yo. Entonces son relaciones sanadoras. Y fíjense que ellos tienen una comunidad que son de 18. Y Raymond nos dice, mira, nosotros aquí lo que queremos son amigos. Desde que yo comencé a conversar con ellos, yo ya me siento amigo de ellos. Es lo que tú sientes, la conexión. Y más que amigos, compañeros guerreros poderosos que no comparten la ilusión del juego, sino que te ayudan a mirarlo desde otro punto de vista. Pero eso requiere también un compromiso que no es fácil al principio. Y después se hace facilito, pero al principio no.
Entonces, yo quería resaltar esos puntos porque hacer una comunidad, vivir en comunidad y llevar ese proyecto es interesante y puede mover a muchas personas que estén sintiendo en este momento que llegó la hora. Y entonces ahí pueden sentir que tienen varios amigos, amigos poderosos, con los cuales pueden compartir, con los cuales no van a caer en los juegos y van a tratar de ayudarnos a mirarlo desde otro punto de vista. Y se van a convertir en, como dice Gwen, en esa trascender esas diferencias. Entonces, a mí me encantó mucho la presentación de ustedes. Yo me voy a tomar un minuto para a todos aquellos que quieran contactarlos y hacerse amigos de Source Tempo, como nos dice Raymond, y que quieran conocer un poquito más acerca de ellos, puedan visitarlos. Por supuesto, los invito a que no se pierdan, ¿verdad? Ellos nos traen su segundo workshop, que ya va a ser un poquito más largo, donde vamos a profundizar, a sentir cómo ellos también abordan este tema bonito que es la luz en el sueño que nos van a traer. Eso va a ser el martes 10 de septiembre a la misma hora que fue este workshop, 11 horas Brasil. Sin embargo, para todos aquellos que estén interesados, pueden visitar, por supuesto, su página web, que es sourcetemple.one. Y ahí sencillamente la tienen, cambian el idioma, si lo quieren ver en portugués, si lo quieren ver en inglés, y los pueden conocer a través de allí también, tienen su forma de poderlos contactar. El Instagram de ellos también lo tenemos acá para compartirlo, que es @sourcetemple, con el guión en el piso que los separa. Y ahí también pueden ir viendo, ¿verdad? Algunas cositas, pueden ir conociéndolo. Ellos se ríen porque ya están recordando cosas que están viendo por aquí. Pero la invitación es esa, a que todos aquellos que quieran conocer un poquito más acerca de las vivencias que ellos nos están trayendo, por supuesto que no se pierdan el próximo workshop y puedan contactarlos también para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que deseen compartir. Entonces, yo por aquí estoy muy agradecido de que ellos hayan dicho que sí, porque una de las cosas bonitas de este encuentro global es poder conocer precisamente, como dice Raymond, esos amigos, compañeros poderosos, guerreros que están en este camino del deshacimiento a querer ya simplemente vivir lo que nos trae Jesús en el curso de milagros. Entonces, yo por lo menos estoy muy agradecido. Y la invitación es, por supuesto, a que todos aquellos que también deseen desde el fondo de su corazón. Al principio no es fácil, hace falta un poquitico de buena voluntad, pero una vez que pasamos esa etapa, ya van a ver que es un cambio radical de percepción. Entonces, bueno, les doy 2 minuticos más para que puedan despedirse de este maravilloso workshop que hemos disfrutado, que puedan dar sus últimas palabras. A mí me pareció que fue interesante los puntos que rescataste. Nosotros, obviamente las relaciones es un pilar. Y esto de colapsar tiempo, ¿no? Como que es algo que también tenemos ahí presente, ¿no? Y a veces decimos, el tiempo es sufrimiento, porque el tiempo está generado por nuestra identidad egoica, ¿no? Y entonces, cuando colapsamos, estamos en luz, ahí no hay tiempo. Gracias. No, yo quería como agradecer que realmente me sentí como en casa, como me siento muy a gusto en este círculo online global. Y no, realmente agradecer la recepción y el espacio.
Y recordar que somos uno en Dios. Ya somos. Gracias. Ahí, Jorge, Yoconda tiene la mano levantada. Vamos, Yoconda, tenemos una pregunta. Papá. No, no es una pregunta, sino que ellos leyeron creo que el capítulo 26 y Sí. sí, el capítulo 26 y ahí hay un tema que dice el amigo que Dios te dio. Hay un tema. El amigo que Dios te dio. Ujú. Entonces, gracias porque me llevaron a ese tema. En fin, con lo que ustedes trajeron, para mí no hay nada casualidad. Simplemente me hicieron recordar ese tema. Gracias. Gracias, Gracias. Rafa. Gracias. Déjenme ver a ver si hay aquí algo más en el chat que Jennifer muy sabiamente me recordó. Nicolás nos dice, muchas gracias, fue un gusto para mí conocerlos y conocer más sobre Source Temple. Un saludo para todos. Gracias, Nicolás. Bueno, mis queridos hermanos, amigos y todos los que estamos aquí, ha sido un placer para mí también poder compartir con ustedes. Y la invitación, por supuesto, es a que continúen siguiendo las actividades. Estamos conociendo gente, personas que están dedicadas. Hay muchos maestros que nos están trayendo, así como los chicos de Source Temple, que nos están trayendo una visión de amistad, de amor, de compartir, de sanar relaciones, de querer seguir y despertar en este camino. No se pierdan esa oportunidad de poder, es totalmente gratis, o sea, los únicos que tenemos que estar inscritos somos nosotros, los entre comillas maestros, los que estudiamos un poquito más, pero los demás no, pueden ir allí a la página web y ver cómo siente las enseñanzas del curso cada maestro, cómo lo visualiza. Por ejemplo, aquí está Martina. Martina y Sebastián también participaron, ahí pueden ir y ver sus workshops. Aquí está Antonia, habemos muchos que estamos comprometidos con este proceso, y que bueno, nos estamos conociendo a través de esta oportunidad. Entonces, para mí, un honor grandísimo poder tenerlos aquí, muchachos y muchachas, aunque todos somos uno, pero poder sentir esa unidad, esa frescura que ustedes nos traen a través de las relaciones, que vuelvo y repito, es un trabajo de día a día, porque durante el día, a través de nuestros relacionamientos, van saliendo esos detallitos que hay que ir viendo. Es un trabajo de mucha observación. Entonces, bueno, ahí saben que pueden contactarlos. Y bueno, desde aquí nosotros les mandamos un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado para compartir este workshop. Y la invitación, por supuesto, es hoy tenemos un día full. Los que puedan y tengan la oportunidad, no se lo pierdan. Vamos a tener también como 5 o 6 workshops más de otros maestros estudiantes que han dicho que sí, así como nuestros hermanos de Source Temple. Entonces, la invitación también es para que no se pierdan el segundo workshop de ellos, que ya les mostramos cuándo fue. Va a ser a la misma hora, en donde ellos ya van a profundizar un tema mucho más sabroso de sentir y digerir. Entonces, desde aquí les mandamos un abrazo grande y muchas bendiciones. Abrazos Ya. para todos.